Día 11 de la lectura del libro 1984. Coincide con empezar el capítulo quinto. La última frase del capítulo de ayer, del final del cuarto. Y una vez que la falsificación cayera en el olvido, existiría de manera tan auténtica y con el mismo tipo de pruebas que Carlomagno o Julio César. Capítulo 5, página 57. En el comedor subterráneo y de techo bajo, la cola de la comida avanzaba lentamente y a sacudidas. La sala estaba muy llena y el ruido era ensordecedor. De la rejilla del mostrador salía el vapor del estofado con un olor amargo y metálico que no llegaba a tapar los efluvios de la ginebra de la Victoria. Al otro extremo del comedor había un bar, apenas un agujero en la pared donde podía comprarse ginebra a 10 céntimos la copa. Justo el hombre a quien estaba buscando, dijo una voz detrás de Winston. Este se volvió y era su amigo Sime, del departamento de investigación. Tal vez amigo no fuese la palabra exacta. Ya nadie tenía amigos sino camaradas, pero la compañía de algunos era más agradable que la de otros. Sime era filólogo, especialista en nueva lengua. De hecho, formaba parte del enorme equipo de expertos dedicados a compilar la 11ª edición del Diccionario de Nueva Lengua. Era un tipo menudo, más bajo que Winston, de cabello negro y grandes ojos saltones, al mismo tiempo tristes y burlones, que parecían escrutar tu rostro mientras te hablaba. Quería preguntarte si te quedan cuchillas de afeitar. Ni una, respondió Winston con una especie de precipitación culpable. Las he buscado por todas partes, es como si se hubieran dejado de existir. Todos se pasaban el día pidiendo cuchillas de afeitar. En realidad Winston tenía 2 sin usar que guardaba como un tesoro. Hacía meses que escaseaban. Siempre había alguna cosa necesaria que las tiendas del partido ya no podían proporcionar. Unas veces eran botones, otras lana de tejer, otras eran cordones para los zapatos, otras eran las cuchillas de afeitar. Solo se podían conseguir, y eso con suerte, buscándolas de manera más o menos furtiva en el mercado libre. Llevo 6 semanas utilizando la misma, añadió, faltando a la verdad. La cola dio otro tirón hacia adelante. Cuando se detuvo, Winston se volvió otra vez hacia Sime. Los dos cogieron una bandeja metálica grasienta de una pila que había al extremo del mostrador. ¿Fuiste ayer a ver ahorcar a los prisioneros?, preguntó Sime. Estaba trabajando, respondió Winston con indiferencia. Ya lo veré en el cine. Un sucedáneo muy poco adecuado, dijo Sime. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. Te conozco, parecían decir los ojos, te tengo calado, sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a esos prisioneros. A su estilo intelectual, Sime era un ortodoxo virulento. Hablaba con una desagradable delectación de los ataques de helicópteros contra los pueblos enemigos, que los juicios y las confesiones de los criminales mentales, de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Para poder hablar con él había que hacer un esfuerzo por apartarlo de esos asuntos y enredarlo en lo posible en los tecnicismos de la nueva lengua, en los que era toda una autoridad. Winston ladeó un poco la cabeza para esquivar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, dijo Sime haciendo memoria. En mi opinión, cuando les atan los pies se echa a perder el efecto. Me gusta verles patalear. Sobre todo al final, cuando sacan la lengua de color azul, un azul brillante, es el detalle que más me gusta. Siguiente, por favor, chilló la prole del cucharón y el delantal blanco. Winston y Sime empujaron la bandeja por debajo de la rejilla. En cada una de ellas echaron el almuerzo reglamentario, un bote metálico de estofado rosado, un mendrugo de pan, un cubito de queso, un tazón de café de la Victoria sin leche y una tableta de sacarina. Debajo de aquella telepantalla hay una mesa libre, dijo Sime. Cojamos una ginebra por el camino. La ginebra se servía en tazones de porcelana y sin asas. Se abrieron paso por la sala abarrotada y dejaron las bandejas sobre la mesa forrada de metal, en cuya esquina alguien había dejado un charquito de estofado, un sucio revoltijo que parecía vómito. Winston cogió su tazón de ginebra, hizo una pausa para hacer acopio de valor y se tragó la sustancia aceitosa. Después de parpadear para quitarse las lágrimas de los ojos, descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas de estofado aguado que tenía trozos de algo blando y sonrosado que probablemente fuese un preparado cárnico.
Ninguno volvió a decir palabra hasta después de vaciar el contenido de los botes. En la mesa de la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien estaba hablando deprisa y sin cesar, una cháchara áspera como el graznido de un pato que atravesaba el rumor de la sala. ¿Qué tal va el diccionario?, dijo Winston, alzando la voz para sobreponerse al ruido. Despacio, dijo Sime, ahora estoy con los adjetivos, es fascinante. La mera mención de la nueva lengua había bastado para animarle. Apartó a un lado del bote, cogió el mendrugo con una mano delicada, el queso con la otra, y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin tener que gritar. La 11ª edición será la definitiva, dijo. Estamos dándole a la lengua su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa. Cuando terminemos, la gente como tú tendrá que aprenderlo todo de nuevo. ¿Seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas? Pues no. Lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. Ni una sola de las palabras de la 11ª edición se quedará anticuada antes del 2050. Mordió hambriento el pan y engulló un par de bocados, luego siguió hablando con una especie de apasionamiento pedante. Su rostro delgado y moreno se había animado, sus ojos habían perdido la expresión burlona y se habían vuelto casi soñolientos. La destrucción de las palabras es muy hermosa, por supuesto lo que más sobran son verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir, y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Al fin y al cabo, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de la otra? Cualquier palabra incluye a su contraria. Fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno. Si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve malo? No, bueno es igual, incluso mejor, porque es exactamente el contrario, mientras que la otra no lo es. O si lo quieres es reforzar la palabra bueno, ¿para qué queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles como excelente, espléndido y otras parecidas? Más bueno ya significa eso, o doblemente bueno, si quieres algo más claro. Por supuesto que ya usamos todas esas formas, pero en la versión final de la nueva lengua serán las únicas. Al final todo el concepto de la bondad se limitará a 6 palabras, en realidad una sola. ¿No ves lo hermoso que es, Winston? La idea original fue del hermano mayor, claro, añadió pensativo. HM, hermano mayor, una especie de insulsa animación iluminó el rostro de Winston al oír mencionar al hermano mayor. No obstante, sí me detectó enseguida cierta falta de entusiasmo. ¿No aprecias la nueva lengua en lo que vale, Winston?, dijo casi con tristeza. Piensas en vieja lengua hasta cuando escribes. He leído algunos de los artículos que escribes en el Times. Está muy bien, pero no dejan de ser traducciones. En el fondo, prefieres seguir utilizando la vieja lengua con todas sus vaguedades y sus matices inútiles. No comprendes la belleza de la destrucción de la palabra. No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día. Winston lo sabía, claro, trató de esbozar una sonrisa compresiva sin atreverse a decir nada. Sí me dio otro bocado al pan moreno, lo mascó un poco y continuó. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido, pero el proceso tendría que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad, pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. La nueva lengua es el Socin y el Socin es la nueva lengua, añadió con una especie de mística complacencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en el año 2050, como muy tarde, no quedará con vida una sola persona capaz de entender una conversación como la que estamos teniendo ahora? Excepto, empezó dubitativo Winston, y luego se interrumpió. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero se contuvo, pues no estaba muy seguro de la ortodoxia de esa observación. No obstante, sí me adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo con despreocupación. En 2050, probablemente antes de la vieja lengua, habrán desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirán únicamente en versiones de nueva lengua.
no solo convertido en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que eran antes.